En la primera parte de este video, vimos algunas de las tragedias más dolorosas en la historia del boxeo. Boxeadores que entraron al ring llenos de esperanza, pero que nunca regresaron a casa con sus familias. Pero la lista no termina ahí. En la parte 2 descubriremos aún más historias de guerreros que lo dieron todo por sus sueños. Algunos eran campeones mundiales, otros eran estrellas en ascenso que se esperaba que dominaran su división. Pero en un instante, todo cambió. Si ya están listos, continuemos con el conteo de los boxeadores que fallecieron después de su pelea dentro del ring de boxeo. Pero antes de empezar, si eres nuevo en nuestro canal, suscríbete para que siempre estés al tanto de este tipo de videos. Daniel Aguillón. Daniel Aguillón era un talentoso boxeador originario de México, un país conocido por producir a algunos de los guerreros más duros en el mundo del boxeo. Su sueño era convertirse en campeón mundial, y como muchos boxeadores mexicanos que lo precedieron, estaba dispuesto a darlo todo para alcanzar ese sueño. El 15 de octubre de 2008, subió al ring para una pelea que no sabía que sería la última de su vida. Su oponente era Omar Chávez, hijo de la leyenda del boxeo mexicano, Julio César Chávez. Era una oportunidad enorme para Aguillón, mostrar su talento en un escenario más grande. Fue una pelea intensa. Ambos intercambiaron fuertes golpes durante los 12 asaltos, pero al llegar al último asalto, Aguillón recibió un golpe muy fuerte que lo derribó por completo. Ya no volvió a recuperar el conocimiento. De inmediato lo llevaron al hospital, donde los doctores descubrieron que había sufrido una lesión grave en la cabeza. Hicieron todo lo posible para salvarle la vida, pero su condición siguió empeorando. Después de 2 días, el 17 de octubre de 2008, Daniel Aguillón falleció definitivamente. Pedro Alcázar. Pedro Alcázar era una de las jóvenes estrellas más prometedoras de Panamá. Como campeón mundial supermosca de la OMB, muchos creían que aún le quedaba una larga carrera por delante y que ganaría muchos más títulos, pero todo cambió el 22 de junio de 2002. Ese día, defendió su título contra el fuerte boxeador mexicano Fernando Montiel. Su pelea fue muy feroz. A medida que pasaban los asaltos, Montiel fue dominando poco a poco. En el 6º asalto, lanzó una serie de fuertes golpes, por lo que el árbitro se vio obligado a detener la pelea. Alcázar perdió y se quedó sin su título. A pesar de esto, parecía estar bien después de la pelea. Incluso pasó el examen médico posterior a la pelea y continuó con sus planes para esa noche. Pero al día siguiente, mientras se preparaba para salir de Las Vegas, de repente se desplomó. De inmediato lo llevaron al hospital, donde los doctores descubrieron que había sufrido una grave lesión cerebral causada por los golpes que recibió en la pelea. A pesar de todos los esfuerzos de los doctores, ya no pudieron salvarlo. Pedro Alcázar falleció. Alcázar tenía solo 24 años. La muerte de Pedro Alcázar sorprendió mucho al mundo del boxeo porque no ocurrió inmediatamente después de la pelea, como la mayoría de las tragedias que suceden dentro del ring. Choi Yo-sam. Choi Yo-sam fue un excelente boxeador de Corea del Sur, conocido por su velocidad excepcional, resistencia y un espíritu de lucha incansable. Él fue un ex campeón mundial de peso minimosca del CMB y, aunque ya estaba envejeciendo, seguía saliendo a pelear en las peleas, demostrando que todavía podía competir con boxeadores más jóvenes. El 25 de diciembre de 2007 se enfrentó a Heriberto Ruiz en una pelea que no sabía que sería la última de su vida. Fue una pelea muy intensa, pero al final, Choi fue declarado el ganador. Una vez más, demostró por qué es uno de los nombres más respetados en el boxeo. Pero solo unos segundos después de que el referee levantó su mano como señal de su victoria, de repente perdió el conocimiento y se desplomó dentro del ring. Los espectadores se sorprendieron mientras el equipo médico corrió de inmediato para ayudarlo. Lo llevaron de urgencia al hospital donde los doctores descubrieron que había sufrido una lesión cerebral muy grave debido a la intensa pelea. Llevaron a Yo-sam Choi al hospital y de inmediato lo sometieron a un tratamiento intensivo. Pero a pesar de todos los esfuerzos de los doctores, no pudo superar la grave lesión que sufrió en el cerebro. Permaneció en coma durante varios días. El 2 de enero de 2008 falleció. Todo el mundo del boxeo lamentó profundamente su muerte. Esto fue aún más doloroso porque él mismo fue quien ganó la pelea. Él dio toda su fuerza para lograr la victoria, pero a cambio de eso, perdió su propia vida.
Debido a esta tragedia, volvió a abrirse el tema sobre la seguridad de los boxeadores en Corea del Sur. Muchos se preguntaron si existían mejores procedimientos médicos y una respuesta inmediata que podrían haber salvado su vida. Carlos Adam es un boxeador de la República Dominicana que sueña con hacerse famoso en el mundo del boxeo. Él posee velocidad, fuerza y una determinación intensa para demostrar su valía en cada pelea, pero en lugar de ser reconocido como un campeón, pasó a formar parte de la lista de boxeadores que murieron mientras practicaban el deporte que más amaban. El 5 de noviembre de 2001, se enfrentó a Juan Soberanes en la pelea que resultaría ser la última de su vida. Su pelea fue muy intensa. Ninguno de los dos retrocedía y no dejaban de intercambiar fuertes golpes. A medida que avanzaba la pelea, Adames empezó a cansarse, pero aún así se negó a rendirse. Hasta que llegó un golpe que lo cambió todo. Soberanes lanzó un golpe muy fuerte que finalmente derribó a Adames en la lona. Ya no pudo levantarse de nuevo. El personal médico entró de inmediato al ring y trató de salvarle la vida. Pero ya era demasiado tarde. Sus heridas eran demasiado graves y ya no pudieron salvarlo. Su fallecimiento sirvió como otro doloroso recordatorio de lo rápido que puede cambiar todo en el mundo del boxeo. En un momento estás peleando contra tu oponente y al siguiente momento tu vida puede estar en juego. Jimmy Doyle. Jimmy Doyle era un joven boxeador lleno de sueños. Tenía la velocidad, agilidad y determinación para convertirse en campeón mundial algún día. Pero el 24 de junio de 1947, su destino cambió para siempre cuando se enfrentó a uno de los más grandes boxeadores de la historia, Sugar Ray Robinson. Robinson ya era una leyenda en ese entonces, conocido por su rapidísimo juego de pies y sus potentes golpes. A pesar de ser el desfavorecido, Doyle entró al ring con total confianza. Él creía que podía sorprender a todos y vencer al famoso campeón. La pelea fue intensa y ambos intercambiaron golpes muy fuertes, pero en el octavo asalto, un golpe muy fuerte de Robinson derribó a Doyle en la lona. Ya no volvió a recuperar la conciencia. Fue llevado de inmediato al hospital, pero al día siguiente falleció debido a las graves lesiones en su cerebro. Toda la comunidad del boxeo quedó sorprendida por lo sucedido. Sugar Ray Robinson también se vio profundamente afectado. En los años siguientes, contó que antes de la pelea, soñó que mataría a Doyle dentro del ring. Debido al miedo que le causó ese sueño, incluso quiso cancelar la pelea. Pero los promotores lo animaron a seguir adelante. No tenía idea de que su pesadilla casi se haría realidad de la manera más dolorosa. Después de la tragedia, Sugar Ray Robinson se sintió profundamente triste. Como ayuda para la familia que dejó Jimmy Doyle, él les dio gran parte de lo que ganó en la pelea. Esto es una prueba de lo mucho que ese acontecimiento pesó en su conciencia. Frankie Campbell era un boxeador peso pesado fuerte y veterano, conocido por su valentía dentro del ring. El 25 de agosto de 1930 se enfrentó a Max Baer, un pegador muy potente que más tarde se convirtió en campeón mundial de peso pesado. Desde el principio, la pelea fue intensa. Ambos boxeadores lanzaban golpes muy fuertes. En una ocasión, Campbell incluso logró derribar a Baer, pero según el referee, Baer solo resbaló, así que no se contó como una caída. Esto pareció aumentar aún más la determinación de Baer. Se volvió más agresivo y no dejó de lanzar golpes fuertes. Al llegar al quinto asalto, una serie de golpes fuertes impactaron a Campbell hasta que terminó recargado en las cuerdas del ring. Más tarde detuvieron la pelea, pero ya era demasiado tarde. Campbell ya estaba inconsciente y no volvió a despertar. Lo llevaron de emergencia al hospital, pero los doctores ya no pudieron hacer nada para salvarlo. En la autopsia realizada, se descubrió una lesión muy rara y grave. Su cerebro se separó de su unión dentro del cráneo debido a la fuerza extrema de los golpes. Esta fue la causa de su fallecimiento. Mientras Max Baer continuó con su exitosa carrera y se convirtió en campeón mundial, quienes lo conocían decían que nunca volvió a ser el mismo. Llevó el peso de esa tragedia por el resto de su vida. La pérdida de Frankie Campbell también fue una de las razones por las que se reforzaron las reglas del boxeo, incluyendo una supervisión médica más estricta y la detención más rápida de las peleas cuando un boxeador está en peligro. Luther McCarthy era uno de los boxeadores peso pesado jóvenes más prometedores de su época. Alto, fuerte y con un talento natural,
Muchos creían que él sería la próxima gran estrella del boxeo, pero nunca pudo cumplir ese sueño. El 24 de mayo de 1913 subió al ring en Calgary, Canadá, para enfrentarse a Arthur Pelkey. Casi de inmediato, apenas comenzaba la pelea cuando sucedió lo inesperado. En el primer asalto, de repente McCarthy cayó al suelo. Al principio, todos pensaron que solo era una caída normal, pero cuando ya no se movió, toda la arena quedó en silencio. Los doctores se le acercaron de inmediato, pero ya no pudieron hacer nada. Falleció ahí mismo en el ring de boxeo. En la investigación posterior, se reveló que sufrió una grave lesión en el cuello. Se cree que esto pudo haber sido causado por el efecto combinado de los golpes y una condición previa no detectada en su cuerpo. A la edad de 21 años, se esperaba que llegara a ser uno de los mejores campeones de peso pesado de su época. Pero en lugar de alcanzar la fama y los títulos, su vida terminó en una triste tragedia. Ed Sanders fue un boxeador estadounidense excepcional, nacido en 1930. Gracias a su fuerza, habilidad y disciplina, rápidamente se hizo conocido como uno de los mejores boxeadores de peso pesado de su generación. Su mayor logro llegó en los Juegos Olímpicos de 1952, donde ganó la medalla de oro en la división de peso pesado para Estados Unidos. Después de su histórico triunfo en las Olimpiadas, se hizo profesional y estaba decidido a hacerse un nombre en la división de peso pesado. Tenía la fuerza, la velocidad y la actitud de un verdadero campeón. Muchos creen que llegará muy lejos y que será una de las próximas grandes estrellas en el mundo del boxeo profesional. El 12 de diciembre de 1954, Ed Sanders subió al ring para enfrentarse a Willie James. Él no sabía que esa sería la última pelea de su vida. La pelea fue intensa y ambos boxeadores intercambiaron fuertes golpes. Pero al llegar el 11º asalto, Sanders recibió una serie de fuertes golpes hasta que finalmente cayó inconsciente a la lona. Toda la arena quedó en silencio mientras el personal médico entraba rápidamente para ayudarlo. Fue llevado de inmediato al hospital, pero sus heridas eran demasiado graves. Falleció debido a un trauma severo en la cabeza a la edad de 25 años. Toda la comunidad del boxeo quedó profundamente sorprendida por su fallecimiento. De ser medallista de oro olímpico, se convirtió en un triste recordatorio del peligro que conlleva el boxeo profesional en tan solo 2 años. Debido a lo que le sucedió, nuevamente se volvió a hablar de los graves peligros en la división de peso pesado, donde los golpes son más fuertes y hay una mayor posibilidad de sufrir lesiones graves. Aunque su carrera profesional fue corta, Ed Sanders sigue siendo uno de los pocos medallistas de oro olímpicos que fallecieron después de pelear dentro del ring de boxeo. Angelo Jacopucci era un boxeador talentoso y resistente de Italia. Nació en 1946 y poco a poco fue ascendiendo en las filas hasta ser reconocido como uno de los mejores contendientes del peso medio en su país. Era conocido por la fuerza de sus golpes y por su capacidad de resistir golpes fuertes mientras seguía peleando. El 19 de julio de 1978 se enfrentó al joven boxeador inglés Alan Minter. La pelea fue muy feroz. Ambos intercambiaron golpes fuertes en cada asalto, aunque Jacopucci recibió muchos golpes. Se negó a rendirse y siguió peleando, pero a medida que se acercaban los últimos asaltos, la fuerza de Minter empezó a dominar. La pelea terminó con Jacopucci aún de pie, aunque claramente ya había recibido mucho daño. Poco después de regresar a su vestidor, de repente se desplomó. De inmediato lo llevaron al hospital, pero los doctores descubrieron que tenía una lesión cerebral grave. A pesar de todos sus esfuerzos, falleció al día siguiente. Su fallecimiento volvió a advertir al mundo del boxeo que incluso un boxeador que termina la pelea de pie aún puede experimentar complicaciones mortales después de la pelea. En Italia, hubo un profundo luto, donde se le consideraba uno de los talentos más prometedores de su país. Brad Brown. El boxeo es un deporte que requiere valentía, habilidad y una determinación extrema. Cada boxeador que sube al ring sabe el peligro que puede enfrentar. Brad Brown es una de esas personas dispuestas a aceptar ese riesgo. Nació en 1968. Aunque no llegó a ser campeón mundial y tuvo más derrotas que victorias, se le conoció como un boxeador que nunca se rendía. A pesar de muchos fracasos,
Él seguía poniéndose los guantes y peleando en cada oportunidad que se le presentaba. El 18 de julio de 2003, volvió a subir al ring en Utah para otra pelea más. Mientras continuaba la pelea, él seguía recibiendo golpes como de costumbre. Pero de repente, cayó en medio de la pelea. El referee y el equipo médico se le acercaron de inmediato, pero a pesar de su rápida respuesta, ya no pudieron hacer nada. Sufrió un paro cardíaco dentro del ring y perdió la vida. Su historia se volvió aún más triste al saber que la razón por la que peleó esa noche fue para ganar dinero para su madre, que padecía una enfermedad grave. Él no peleó por la fama ni por un título. Peleó porque amaba a su familia. Aunque no llegó a ser campeón mundial, su historia quedó en el mundo del boxeo como un símbolo de esfuerzo, fortaleza y amor por la familia. Él fue un guerrero que nunca se rindió, sin importar lo difícil que fuera la pelea, ya sea dentro o fuera del ring.